En esta ocasión voy a presentar el artículo Puntualizaciones sobre la transferencia de Freud, también correspondiente o incluido en los escritos técnicos. Es un texto de 1915 y hay dos cuestiones para decir inicialmente. Una tiene que ver con las dificultades que le deparan al analista. La otra es el tema del que trata, que es básicamente está planteado como un caso. En principio, las dificultades son las siguientes. Freud nos advierte que el analista principiante cree que las dificultades están en la interpretación, en el sostener la asociación, y en cambio dice que las grandes dificultades, la mayor dificultad está en el manejo de la transferencia. Entonces, coincide Lacan en esto cuando plantea en la dirección de la cura que justamente en relación a la asociación libre el analista es más libre allí, y que en tanto lo que tenga que ver con la transferencia tiene una menor libertad, vamos a decirlo en un solo término, en lo atinente a la abstinencia. Bien, eso para iniciar. Para proseguir, Freud habla y va a presentar el caso en que una paciente se enamora del analista. Entonces, es llamativo que esto lo llame un caso, y entonces tengamos que aclarar que, por supuesto que cada uno de los historiales clínicos, los grandes casos o los grandes historiales freudianos son casos clínicos, ¿sí? O incluso no tanto, de acuerdo a lo que voy a presentar con la noción de caso, y esos son historiales clínicos y los casos son otros, puesto que como la tarea del analista en relación a la asociación libre es la indagación, y en ese sentido la práctica, la terapia consiste en una investigación y en una tarea del tipo de la investigación, es también una tarea, la vamos a comparar así, detectivesca. Entonces, cualquier detective que lleva adelante un problema, que trate de resolver un problema, está atendiendo un caso. En este punto, un caso es esto abierto a la resolución, y entendemos que si tuviéramos estos tres momentos que hemos señalado, de el instante de ver, el tiempo de comprender y el momento de concluir, entonces ahí también estamos ante un caso. Por lo tanto, cada sesión también es un caso clínico. En esta oportunidad, Freud nos presenta el caso de una mujer enamorada del analista. Este enamoramiento, dice Freud, conlleva un tono que puede ser penoso o dramático, pero también cómico, ¿sí? En alguna medida, al menos para el espectador, como sucede en las llamadas comedias dramáticas, mientras los personajes están sufriendo por algún acontecimiento, ese tipo de incidentes se presentan para el espectador con un tono risueño, incluso mueven a risa. Entonces, el primero de estos casos es la situación que acontece entre Breuer y Anao. Freud lo menciona justamente como un obstáculo para el avance de la clínica psicoanalítica en los primeros años. ¿Por qué? Porque allí, cuando mediante el método catártico del recordar y el llenar las lagunas némicas, tal como se había propuesto inicialmente por Breuer y obviamente acompañado y seguido por Freud, el método que parecía destinado a alcanzar siempre un buen desenlace, un buen final con la curación de los pacientes, luego de finalizado el tratamiento, Anao despliega un síntoma que es el de un embarazo. Y si hablamos de síntoma, es que no había tal embarazo en lo orgánico, pero sí como un síntoma de índole histérica, con todos los síntomas de conversión
de índole corporal. Y estos síntomas obviamente estaban ligados en este caso, al médico Breuer. Es decir, que la clínica psicoanalítica comienza con el amor de transferencia. Habiéndose planteado una situación amorosa en el análisis, el lego, es decir, aquel que desconoce determinada ciencia o determinado tipo de conocimiento, aquel que es ignorante en determinada cuestión, en este caso un lego respecto al psicoanálisis, va a plantear que las salidas son dos. La primera es que si hay una relación de enamoramiento, por supuesto que prosiga, que siga adelante, que se consume y que entonces no haya otra cosa que la conformación de una relación de pareja, incluso legal, por lo menos como lo planteaba Freud en la época. Ahora, la otra posibilidad es que se disuelva el vínculo, llamémoslo así, médico o psicoanalítico, es decir, que termine el tratamiento y que cada uno siga por su lado, lo cual significaría que la paciente, bueno, quedaría a su merced o, en todo caso, a partir de una derivación, podría volver a repetir la situación, como dice Freud más adelante en el texto. No obstante, Freud plantea una tercera posibilidad, que es la de mantener una relación amorosa mientras dura el tratamiento y que la relación amorosa y el tratamiento terminarían al unísono. ¿Sí? Bueno, con lo cual, de todas maneras, lo que está claro es que esta última está reñida con la ética, con la moral y con la práctica psicoanalítica misma, como más adelante va a explicar Freud, por ciertas cuestiones que nos va anunciando poco a poco en el texto. Entendiendo que en la neurosis hay una perturbación en la capacidad de amar, entonces el punto es que el enamoramiento en transferencia se va a incluir al médico justamente porque esa libido insatisfecha no destinada a otro objeto recae sobre la persona del analista. En ese punto toda la escena es modificada. Fíjense que justamente Freud acá ya no habla sencillamente de las palabras o de la asociación, sino de escena. En ese sentido, la paciente enamorada del analista deja de asociar, deja de interesarse por el propio malestar que la condujo al tratamiento, tampoco le interesa llegar al fin, que no sea otro que el de la reciprocidad y el de ser amada. Por lo tanto, lo que estaría en juego es esta cuestión puramente amorosa, incluso podríamos decir narcisista, que el de ser amada. ¿Está? En este punto, la segunda situación, cuando el analista no prosigue la cura y hace una derivación, tal vez se haya anoticiado de que no se enamoró de él como su persona, con lo cual también entraría en juego, si creyera que fuese por él y por sus dotes, también caería en una situación narcisista de ser amado. Por eso es que allí Freud habla de la contratransferencia. Fijémonos que entonces, cuando hablamos de transferencia, hablamos de el amor y fundamentalmente de esta necesidad o esta cuestión de amorosa del neurótico, que es la de ser amado. Esa es la perturbación en el amar que tiene el neurótico, que es la incapacidad de amar y la necesidad de ser amado. ¿Está? Es decir, lo justamente dificultoso que tiene la situación de amante, de hecho la mala prensa que tiene el término de amante, porque es aquel que queda en falta.
Esa es la dificultad neurótica, puesto que lo que pone en juego es sencillamente el ser amado. Bien, la contratransferencia estaría en el mismo lugar, es decir, se jugarían las cuestiones de creerse el analista que es amado por sus grandes dotes terapéuticas. Como es sabido, en cualquier tipo de relación o conocidos que devienen novios o pareja o como lo quieran llamar, el punto es que está claro que se juega una demanda de amor. Puede ser más tenue o más intensa. Cuanto es más intensa, como siempre dice Freud, igual que en el caso de la patología, se muestra como una lente de aumento lo que acontece en otras situaciones menos patológicas o menos intensas. En el caso de el enamoramiento, lo que va a acontecer es que la demanda de amor exige reciprocidad. Esa es la fórmula clara del amor, llamémoslo así, neurótico, ¿sí? Entonces, en ese punto se monta una escena en la cual la resistencia es que la paciente no está dispuesta a continuar con el tratamiento, sino que se le presenta, habíamos dicho, como algo real, concreto, objetivo y actual, que es el amor por el analista. Entonces, monta una escena en la cual obviamente queda incluido el analista, y estas escenas son difíciles de, digamos, es donde se presentan las dificultades en el tratamiento psicoanalítico. Y claramente se han puesto en juego las resistencias porque impiden cualquier avance en lo que tenga que ver con la curación. Por eso toda resistencia es resistencia en el tratamiento y resistencia a la curación, que no es lo mismo que la represión, que implica lo inconsciente reprimido. Bien, habiendo hecho esa salvedad, el punto es entonces la paciente quiere asegurarse que es irresistible y además, dice Freud, rebajar al analista a la condición de amado. Acá hay dos cuestiones. Una, por un lado, cuando habla de plantearse como que asegurarse que es irresistible, está claro que ningún hombre podría dejar de caer bajo sus encantos, lo cual significa que esto está en juego su propia autoestima, el amor propio, es decir, la dosis de narcisismo que entra en juego en un análisis. Por lo tanto, está claro que en tanto el enamoramiento o el ser amada se presenta en el análisis en forma de transferencia, esto es de la índole de las resistencias del yo, del amor propio. Bien, la otra cuestión es que rebaja al médico a la condición de amado. Una cuestión que hay que trabajar, y es que por paradójico que sea, allí está demostrando la capacidad de amor que tiene, puesto que en relación al analista amado ha devenido en amante. Es decir, justamente allí lo paradójico es que cuanto más aparece la demanda de amor, la exigencia de reciprocidad, esta cuestión de el ser amado, hay que empezar a mostrar que el paciente está en condición de amante. Eso es lo que tiene que decantar al final del tratamiento y que Freud lo define para hablar de la salud. La capacidad de trabajar y de amar. Y lo dice claramente, amar es un verbo, es amar a otro, es estar en condición de amante, no en la posición de ser amado, que es la posición neurótica en el amor. Volviendo al analista, entonces el analista no tiene derecho a corresponder a las demandas de la paciente o el paciente.
ahí se nota justamente la falta de libertad que hay en lo que tenga que ver o lo que es relativo al manejo de la transferencia. La cura, dice Freud, debe realizarse en abstinencia. Entonces, el punto es que no se puede, digamos, conceder ni siquiera un camino intermedio, que dice Freud que sería el de aceptar o el de corresponder al amor tierno y dejar de lado las cuestiones ligadas al amor sensual, o llamémoslo carnal, para ser más claros, y entonces solamente corresponder en las cuestiones tiernas, ¿sí? ¿Por qué? Porque si uno directamente responde a la demanda de amor, y entonces se forma una pareja, obviamente, digámoslo así, la paciente salió con la suya y ganó un enamorado, pero el analista en cuanto tal, y habla del analista, no de la persona, el analista en cuanto tal perdió esa lucha, puesto que ha terminado el tratamiento. De la misma forma, en el condescender solamente al trato tierno o a la correspondencia del amor tierno, también implicaría un ceder donde el paciente o la paciente se sale con la suya y el analista pierde ese lugar propiamente de analista. Ven que entonces justamente el camino de pensar las cuestiones desde transferencia contra transferencia, como si fuesen dos términos equiparables, o se los piensa de manera equiparada, entonces conducen a formar una relación de pareja, en definitiva. Entonces, Lacan justamente plantea que hay que plantear la salida por otro lado. De hecho, Freud mismo lo dice acá, y es que la cura debe abrirse paso a través de esta situación amorosa. Tampoco se puede directamente sofocar las demandas de amor, es decir, se trataría de sofocar o de querer acallar las pulsiones sexuales, claramente en este punto, y en este sentido no se trata de convertir al tratamiento psicoanalítico en un tratamiento moral, sino justamente de hacer seguir adelante el análisis. En ese punto es que Freud lo plantea directamente como un camino, el volver al recordar, a la asociación libre, el ubicar al analista como uno en la serie amorosa, en ese cliché del paciente, y eso implica que en algún punto hay que dejar que la paciente vuelva a repetir esa historia de amor infantil. No obstante, el analista la trata como algo no real. ¿Por qué? Porque esa es la estrategia que plantea Freud, tratar el amor de transferencia como no real. Ese como indica que esto no es así, pero es la estrategia freudiana. Por supuesto que, como va a hablar más adelante en el texto, va a decir que este amor es genuino. La estrategia freudiana consiste en tratarlo como si no fuese un amor genuino, y que entonces, bueno, esto es lo que pasa en transferencia, asegurarle que pasan los tratamientos, y que entonces tenemos que ver de qué se trata, qué es lo que está en juego, para proseguir adelante la indagación psicoanalítica y volver a la asociación y a ubicar el analista en una serie. Además, en ese tratar a este amor genuino como si no lo fuese, como si no fuese real, tiene, dice Freud, la ventaja de darle la seguridad a la paciente de que entonces puede desplegar todo lo que le pasa sin mayores miramientos, lo cual da la oportunidad justamente de proseguir el análisis. Bien, esta es la estrategia freudiana, por supuesto que no es la única, pero no deja de ser una indicación válida en lo que tenga que ver con el manejo de la transferencia.
En este punto habría que ir caso por caso y no es seguro que este planteo de rebajar un amor que claramente Freud dice también que es genuino, tratarlo como no real. De hecho, justamente si en el amor de transferencia se reeditan la serie de amores previos con otras figuras, en relación incluso, Freud no lo dice acá, pero en relación al amor edípico, el punto es que todo enamoramiento también es una reedición. Todo enamoramiento también exige la correspondencia como en el amor de transferencia. Por lo tanto, en ese punto está claro que el amor de transferencia es genuino y real y no le va, dice Freud, en saga a ningún amor en la vida cotidiana. Prosiguiendo, el punto es que la situación analítica es la que ha despertado este amor de transferencia. Por lo tanto, el analista no le queda otra situación que la de también trabajar con este amor de transferencia en el análisis. Por supuesto que son los momentos más arduos, mucho más difíciles que la interpretación, como dice Freud al principio de este artículo, y además está claro que se hace todo bajo esta norma restrictiva de que el análisis se lleva adelante en abstinencia. Para concluir, Freud habla justamente de lo dificultoso que es esta situación comparándola con el trabajo del químico. El químico también trabaja con sustancias peligrosas. E incluso, no sé, llamémoslas explosivas o ácidos que pueden lesionar al experimentador, y en este sentido él ubica al analista como un científico que también está trabajando en una situación difícil. Es decir, que sofocar esto sería acallar una de las, llamémoslas, pasiones humanas más importantes, y que además está claro que la vida amorosa mueve a muchas personas a, bueno, a lo que tenga que ver con buscar una satisfacción en la vida y hacer la vida vivible. Entonces, si la vida amorosa es tan relevante, no se puede dejar de lado en un tratamiento. ¿Qué tipo de tratamiento sería ese que, no, pero esto no nos ocupamos nosotros acá? Entonces, está claro que hay que ocuparse y hay que estar advertido, y que tampoco se trata de sofocarlo para volver simplemente a la regla de asociación. Dice Freud que hay que retener ese amor de transferencia, y que si es el propio análisis el que lo ha provocado, entonces en el análisis se tiene que resolver. Y esa tarea entonces implica trabajar en una situación altamente peligrosa, llamémosla así, pero el analista justamente tiene que estar preparado. Por eso es relevante que volvamos a esos consejos al médico que da Freud, por el cual el analista tiene que haber pasado por un análisis propio, por la experiencia del inconsciente, a fin de poder prestarse a la transferencia de otros pacientes y desde allí trabajar. Bueno, con esto espero haber terminado con este texto que se presenta como un caso a resolver. Hasta la próxima.